Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos esté escuchando. Estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Estamos disponibles también en TikTok. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me está acompañando, tratando de controlar los incontrolables, el señor Eduardo Chavarría, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar informándole que los líderes de Europa todos respaldaron y están respaldando a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, después de que Donald Trump lo llamó un dictador sin elecciones. Este miércoles, Pedro Sánchez, el primer ministro de España, anunció una visita a Kiev para reafirmar su apoyo. Mientras tanto, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, rechazó las afirmaciones de Donald Trump de que Ucrania es la culpable de la guerra. Hay que decir, y esto es importante, que figuras de la oposición de Ucrania también despreciaron el llamado a elecciones que hiciera Donald Trump, y más que llamado a elecciones, más bien fue como reclamo de falta de elecciones, que por eso lo llamó dictador a Volodymyr Zelensky. Los propios o algunos propios líderes de la oposición de Ucrania llamaron o calificaron a este llamado de Donald Trump como imposible e inmoral en tiempos de guerra. Fue lo que dijeron. Así es que ahí está. Mientras tanto, decir que se está informando que Rusia retomó 800 kilómetros cuadrados en la región de Kursk, revirtiendo así el 64% de lo que había ganado Ucrania en la ofensiva del año pasado, de acuerdo a los reportes de los medios locales. Mientras tanto, en Ucrania, ataques rusos mataron al menos a 7 personas e hirieron a otras 30. Los peores ataques sucedieron sobre Kherson en el sur y Kharkiv en el norte. Mientras tanto, en el puerto de Odessa, 49,000 personas fueron dejadas sin energía eléctrica después de ataques a la infraestructura energética. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que decir que la policía de Israel dijo que está investigando un aparente ataque terrorista después de que 3 autobuses vacíos explotaran en la ciudad sureña de Bat Yam, al sur de Tel Aviv. No se reportaron heridos. Este incidente se da horas después de que Hamás entregó los cuerpos de 4 rehenes israelíes, incluyendo a una madre con sus 2 hijos pequeños. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, amenazó con arreglar
las cuentas con Hamas y con quienes mataron a estos rehenes. Decir que Hamas asegura que estos rehenes fueron muertos por ataques israelíes. Y también se desconoce, no se informa, no se incluye en la información en qué estado estaban estos cuerpos. Es decir, dicen que devolvieron los cuerpos. En el caso de la madre y los niños, pues según la información, habrán muerto hacía meses. Entonces, se desconoce si los cuerpos estaban enterrados, si los desenterraron o los tenían preservando. Esa información no se tiene. Pero por lo pronto eso es lo que se está informando. Decir que el Senado de los Estados Unidos marginalmente confirmó a Kash Patel por 51 votos a favor, 49 en contra, en su puesto como director del FBI, del Buró Federal de Investigaciones. 2 republicanos se opusieron a la confirmación por primera vez en las los designios de Donald Trump o en las propuestas de Donald Trump a dirigir las dependencias públicas. Hay que decir que la principal oposición que tenía este señor Patel era por su clarísimo partidismo, así como su afinidad por las teorías de conspiración, por lo que siempre fue una propuesta bastante controvertida, sobre todo para esta posición en la que tiene que vigilar la aplicación de la ley. Decir que sobre el propio FBI, el señor Patel alguna vez la catalogó como una de las más, ¿cuál es la palabra aquí? Bueno, definitivamente como de las más poderosas y, esto lo voy a tener que buscar porque definitivamente que ya no puede ser posible que no me esté acordando cuál es el significado, que se me olvida en español, discúlpeme. Astuto, bueno, este no es el que yo estaba buscando, pero el significado literal es astuto. A ver, vamos a ver. Y sí, es astuto. Y bien, bueno, entonces el señor Patel dijo sobre el FBI que esta institución era una de las más astutas y poderosas fuerzas del Estado profundo de Estados Unidos. Y él es el que va a dirigir ahora el FBI. Bien, hay que decir que en lo que es un reflejo de la situación de todo el país, la automotriz alemana Mercedes-Benz advirtió de una gran caída o un gran desplome incluso en sus utilidades del 2025. Los márgenes, la utilidad de operación, los márgenes de utilidad de operación que cayeron durante el 2024 en un 8,1%, viniendo de una subida de 12,6% del año anterior, pudieran encogerse a 6% este año. Esta automotriz icónica alemana está luchando contra una caída en la demanda de China y también en Europa. Asimismo, los aumento en las tensiones comerciales seguramente afectarán los resultados de Mercedes-Benz. Anunció también un plan para recortar su producción, sus costos de producción, mejor dicho, en un 10% para el 2027. Bueno, decir que al parecer, se acabó, llegó a su fin, terminó
el drama, la telenovela El Culebrón de Luis Rubiales, quien fuera el coach de la federación, bueno, el líder de la Federación de Fútbol de España, quien finalmente este jueves fue hallado culpable de eh, asalto sexual en contra de Jenny Hermoso, esta jugadora a la cual le plantó un beso, no le robó un beso, le plantó un beso después de que el equipo ganara la Copa Mundial del 2023, en estas escenas que todo mundo vimos, todo mundo lo vimos. Él lo que hizo en esta arranque de emoción, cuando tenían la copa en la mano, agarró y le plantó un beso a Jenny Hermoso. Y él dice que fue un beso inocente. Y se hizo todo un escándalo que usted sabe que hasta ahorita estamos arrastrando todavía. Eh, pero pues un beso inocente, pero pues, ¿cómo no se lo dio a un jugador hombre, verdad? No, se lo dio a la jugadora mujer. No, digo, si tan inocente es el beso. Pero pues al margen de eso, pues uno puede tener muchas ganas de besar a mucha gente, ¿verdad? Pero pues uno no lo hace. ¿No es cierto? Uno no lo hace. Eh, Desconocemos qué tanta confianza se tenían Jenny Hermoso y él, pero de cualquier manera, pues que le planten a uno un beso no solicitado enfrente de la gente y luego enfrente de las cámaras, pues como que no es bueno, ¿no? Hablando de invadir el espacio personal. Sin embargo, y hay que recordar, esto es importante, en un principio Jenny Hermoso no se molestó, no hizo demasiado problema, no le pareció tan malo, eh, no le pareció tan malo, no le importó tanto. Pero, pues, digamos que gente más interesada le hizo ver que lo que sucedió no era bueno. Y puedo decir que esa gente, pues, tenía un punto, porque pues es que no es bueno, ¿va? Sobre todo, y aquí es donde viene el asunto, o sea, a ver, digo, pues si tanta emoción tienes, ¿por qué no besaste a un hombre también? ¿Por qué no besas a un jugador hombre? ¿Por qué al hombre no? Y a la mujer sí. Entonces sí tiene que ver con el sexo débil, porque a un hombre no se lo vas a hacer. Y en fin, todas ahí podemos irnos 2 años de discusiones con esto, ¿no? Bueno, todo este embrollo termina con que lo declaran culpable y tan culpabelotote es que lo multaron con $11,300. Todo este asunto para multarlo con $11,300. Y ese fue todo el castigo. Es decir, lo que estoy queriendo decir es que si todo el castigo fueron $11,300, entonces el delito no fue tan grave. De acuerdo a la justicia, no fue tan grave, ¿no? Pero bueno, todo esto se arregló con $11,300 y le ordenaron permanecer a al menos 200 metros de distancia de Jenny Hermoso durante un año. ¿Cómo va a saber él dónde está Jenny Hermoso? No sé, pero no se le puede acercar a menos de 200 metros. Y si él está en un lugar, esto significa esto, si él está en un lugar comiendo y se acerca Jenny Hermoso, ella, sin saber que él está ahí, y ella se acerca a otro restaurante a comer a 90 metros de distancia, él se tiene que parar de ahí y irse y moverse para cumplir la regla de los 200 metros. Así es. De nuevo, ¿cómo va a saber él dónde está Jenny Hermoso? No sé, a menos de que vayan a estar en contacto todo el día texteándose dónde andan, que yo creo que da por traste con el objetivo, pero bueno, ahí lo tiene usted. Hay que decir que, sin embargo, no se le encontró culpable y fue absuelto de otro cargo, que es el de coerción, puesto que la Corte no pudo encontrar evidencia de que él trató de persuadir a Jenny Hermoso para que dijera que el beso fue consensual.
y entonces nada más se le encontró culpable de asalto sexual, que me parece a mí que asalto sexual se oye bien feo, ¿eh? Se oye feísimo, asalto sexual. Se oye muy feo. Cualquier cosa que sea asalto es feo. Y luego encima sexual, pues peor. Y bueno, pues se oirá muy feo, pero pues no puede ser demasiado grave porque nada más lo multaron con $11,300. Así es que ahí lo tiene usted. Bien. Eh, Hablando de este asunto de... No, es que no, no, no. Mejor déjeme le doy esta noticia. Eh, Esta noticia que acaba de salir el día de hoy. La proporción de adultos estadounidenses que se identifican como LGBTQ+, que yo creo que vamos a simplificarlos como gays, ¿no? Obviamente LGBTQ+ es un espectro muy amplio, pero creo que para simplificarlo podemos nada más generalizar diciendo gays, porque creo yo, sin ser un experto, creo yo que dentro de LGBTQ, porque LG es lesbianos, gays, bisexuales, transgenders y el Q no sé qué sea y el más tampoco. Pero me parece a mí que dentro de esto, lesbianas, gays y bisexuales son la inmensa mayoría. Y lesbianas y gays, creo que los podemos decir todos gays, ¿no? Un hombre gay, una mujer gay. Y los bisexuales, pues ok, son bisexuales, pero pues al final, pues también gays, ¿no? Creo yo. Vamos a simplificarlo, ¿no? O sea, no vamos a ser tan explícitos, vamos a simplificar y decir que queer es lo que pensé, sí, queer también, pero pues queer también es gay. Pero bueno, Fernando, si estoy demasiado mal en la apreciación que estoy haciendo en la generalización, pues me lo dices, pero me parece a mí que podemos generalizar incluso hasta los bisexuales, o sea, pues vaya, digamos que uno que es bisexual, pues es medio gay, ¿no? Mínimo medio gay, pues al menos medio. Entonces, vamos a ponerlo también como gay. Entonces, todo esto es para explicarle que la proporción de adultos estadounidenses que se identifican como gays ha subido en un 9,3% de la población, de acuerdo a una encuesta de Gallup que se liberó este jueves. Este resultado representa un aumento de más de un punto porcentual del estimado del 2023. La proporción de la población que se identifica como lesbiana, gay, bisexual, transgénero, aquí está, transgénero y no heterosexual, se ha doblado, es decir, es el doble desde el 2020 y ha saltado desde del 3,5% que se tenía en el 2012, cuando primero se comenzó con esta encuesta por parte de Gallup. ¿Sí? Entonces, en el 2012, el 3,5% de la población se consideraba gay. ¿Cómo se consideraban? Hoy son el 9,3% y es el doble desde el 2020. ¿Cómo se consideran? Esta nota, pues no la he leído, pero la pregunta es, o la pregunta sería que, ¿acaso hay más gays? ¿O qué está pasando? ¿No? Y yo me atrevería a pensar, de nuevo, yo no soy ningún experto en este asunto, pero para mí lo que esto me está diciendo es que
Pues esto es un fenómeno muy complejo, ¿no? Ya nos vamos a meter en las cosas de que si uno nace o se hace. Yo quiero pensar que se nace con cierta predisposición. Estoy seguro que también en el camino muchos eventos pueden suceder que descarrilan o desvían literalmente sobre la vía que uno iba y lo puede desviar, ¿no? Pero yo me atrevo a pensar, porque esto habla de cómo se identifican, ¿sí? Entonces, me parece a mí que es más eh, lógico pensar que hoy en día es más fácil, más sencillo y más libre poderte o poderse identificar como antes tal vez ya lo podías identificar o sospechabas que podía ser, pero no te atrevías a decirlo o no sabías cómo saberlo o conocerlo. ¿Me explico? Porque yo no creería, me parece difícil creer que los tiempos modernos de hoy en día conviertan a alguien gay que de otra manera no lo iba a hacer. ¿Me explico lo que le estoy diciendo? Entonces, simplemente hoy en día es más fácil o la gente se siente más libre de poderse identificar como lo que son. Y me parece que eso está muy bien. Me parece que está perfecto. Y esto es obviamente en Estados Unidos, pero no vería por qué en el resto del mundo sea diferente. Fuera de que en otras partes del mundo no hay los medios educativos y de comunicación como para que precisamente los estadounidenses, que sí se pueda dar cuenta, ellos no se den cuenta, lo que me parece a mí una situación desdichada. Porque pues qué bueno que uno pueda sentirse libre y a gusto para poderse aceptar, cuando menos aceptar en el término de decir lo soy. No sé si estoy contento o no estoy contento, pero lo soy. Y yo creo que eso es un gran avance, ¿no? Y eso es bueno, me parece que eso es bueno. Pero bueno, esa es la nota esta que acaba de salir del día de hoy. Y bueno, ya que estamos hablando de esto, rara vez, digo, es raro que yo me fije en noticias del espectáculo de la farándula, pero esta semana se dio una que a mí me llamó la atención. No sé si usted la vio, pero le quería comentar porque a mí me llamó muchísimo la atención de este actor muy famoso, australiano él, pero pues lo que se conocería como un actor de Hollywood, Guy Pearce, ¿sí? Y donde en una entrevista de esta semana, Guy Pearce, que es un hombre adulto ya, un hombre mayor, él habló de que sacó de la memoria y volvió a traer sobre la palestra un tema que ya había estado un poco olvidado, y es de cómo él se sintió acosado sexualmente en su momento por Kevin Spacey. ¿Usted se acuerda del actor Kevin Spacey? Kevin Spacey había sido acusado por varias personas, varios hombres, de acoso sexual y se le acusó penalmente y al final salió absuelto de todas las acusaciones, salió absuelto de todo. Pero todo esto fue en el movimiento del Me Too y todas estas cosas. Y en su momento, en aquel entonces, hace varios años, varios actores y varias personas salieron acusando y señalando a Kevin Spacey de que los había acosado sexualmente. Bueno, pues ahora Guy Pearce salió con que él también. Y entonces Guy Pearce habla de que esto sucedió cuando él trabajó junto con Kevin Spacey para la realización de la película LA Confidential de 1997. Y él decía que Kevin Spacey era muy, lo que en español se diría muy manoseador, muy tentón, ¿sí? Cosa que yo ya había escuchado y yo ya le había platicado esta historia que después de esto le voy a platicar, que se lo voy a recordar, pero que era
muy tentón, muy manoseador, no dice que se lo abusó, no dice que le puso una mano en una parte privada, pero que el tipo Kevin Spacey era muy manoseador y que definitivamente se sintió acosado, se sintió que era el objetivo, targeted, usó el término en inglés, que era el acosado, que era el objetivo de Kevin Spacey y que solamente se podía él sentir a gusto cuando otro compañero actor estaba también presente, porque entonces Kevin Spacey se iba contra el otro actor, ¿sí? Y entonces, pero que sí se sentía muy mal y que era un ambiente muy pesado, pero todo esto en el contexto de que él se sentía muy temeroso porque Kevin Spacey era un actor muy importante, y pues él se sentía dominado por Kevin Spacey. Bueno, eh, y yo lo leí con atención y pues me puse a reflexionar, ¿no? Y dije yo, pues me imagino que ha de ser muy feo, ¿no? Pero ¿dónde? Que después Kevin Spacey le contestó, ¿sí? Y ahí fue donde me puse a ver. Resulta que el Guy Pearce, cuando sucedió esto, el tipo tenía, o sea, yo asumí, como dijo este relato, desde la parte de ser víctima, pues yo asumí que en esa película que yo no vi, LA Confidential, pues el Guy Pearce sería un muchacho jovencito. Yo pensé que iba a tener, no sé, 14, 15, 16, 17, 20 años. Nada, era un tipo de 30. Tenía 30 años cuando esto sucedió. 30 años de edad. Y Kevin Spacey no era su jefe, ¿eh? No era su superior, no era su jefe. Y entonces Kevin Spacey le reclama y le dice justamente eso. Le dice, oye, si en aquel entonces tanto miedo te tuviste, pues me hubieras dicho algo. Y se acabó. Pero no vengas a decir ahora que en aquel momento te sentiste muy acosado. ¿Por qué no me dijiste nada en ese momento? ¿Sí? Y, hombre, o sea, uno ya tenía 30 años el tipo. Digo, por favor, pues tienes 30 años. O sea, si tú tienes 30 años y un tipo de cualquier edad viene y se te propasa, pues le das un puñetazo en la cara y se acabó. O simplemente le pones un alto. O incluso te sientes halagado también, porque el mismo Guy Pearce dice que nunca le puso una mano en una parte privada. Bueno, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido a alguien muy manoseador, muy tentón, que puede ser molesto, sobre todo porque te invade en tu espacio personal, pero pues por dentro también es incluso un halago. Es un halago. Oye, bueno, pues qué bueno que me encuentras atractivo, pero por favor déjame en paz. Pero pues, vaya, yo me he encontrado con gente que es manoseadora y tentona y nunca me he sentido eh, algo que cargue conmigo para irlo a platicar cuando tengo 56 años de edad, que es la edad que tiene hoy Guy Pearce, ¿no? Y sobre todo, y aquí viene la relación con la historia que le había platicado, porque yo ya le había platicado cuando sucedió todo esto con Kevin Spacey, que un amigo mío personal, y él me lo platicó a mí, él es chef, y él fue chef de la producción de la película Midnight in the Garden of Good and Evil de Kevin Spacey, que se filmó en Savannah, Georgia, en esa época también más o menos. Y él era el chef y jefe de la cocina y de todo el servicio de restaurante de la producción. Y efectivamente, él me corrobora que Kevin Spacey, que era la estrella de la película, era muy manoseador y era muy tentón con todo el personal. Y entonces, y era muy tentón y muy molesto en ese sentido, muy agresivo, activo tal vez podría ser la palabra. A nadie le puso una mano en la nalga, eso sí, a nadie. Igual que a Guy Pearce tampoco. Pero sí estaba molestando, siempre andando toqueteando a la gente. Y entonces, el chef, el jefe de la cocina, se quejó con la producción y le dijo, oye, ¿sabes qué? Kevin Spacey está viniendo y molesta, y la verdad que molesta mucho y no deja trabajar y la gente está inconforme. Y fue y se quejó. Y esa fue la última vez que Kevin Spacey volvió a molestar. La última. Y no pasó absolutamente nada, fuera de que no volvió a molestar. Y entonces es lo que me decía mi amigo chef con respecto a los problemas de Kevin Spacey. Dice, oye, todos estos problemas es porque nadie le pone un alto. Hablen, digan algo y el tipo se tranquiliza. Y eso fue lo que sucedió en ese momento, en esa historia de mi amigo con Kevin Spacey. Hablaron con él y el tipo entendió y listo. Y es lo mismo que dice Kevin Spacey de Guy Pearce, que tenía 30 años el tipo. Dice, oye, bueno, si tanto te molestaba me hubieras dicho algo y se acabó. Pero no vengas ahora a decir
que te sentías muy victimizado, porque me llamabas la atención cuando tú tenías 30 años, ¿verdad? En fin, esa era la historia que quería compartirle con usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Por más de 22 años hemos cumplido al 100% a nuestros inversionistas, con proyectos en los destinos más exclusivos de Costa Rica: Papagayo, Conchal y Pinilla, paraísos que combinan lujo, inversión y naturaleza. Números que hablan. Visítanos ya en www.transcomer.com. Inversiones inmobiliarias reales. Soy David y nunca imaginé que podría ser un líder en mi comunidad, pero gracias a la Fundación Ciudadelas de Libertad, mi vida cambió. Ahora estudio en la universidad y lidero proyectos sociales que han beneficiado a muchos niños. Es un sueño hecho realidad. Historias como la de David son posibles gracias a la Fundación Ciudadelas de Libertad. Visítanos en www.fclibertad.org para conocer cómo apoyar a la Fundación. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, este jueves, el gobierno de Donald Trump, la presidencia de Donald Trump, pues, cumplió con lo que dijo que iba a hacer y finalmente hizo oficial que Estados Unidos o la Casa Blanca designa a los cárteles de la droga, algunos cárteles de la droga de México como organizaciones terroristas. Así es que eso ya sucedió. Por cierto que esta misma semana se tuvieron informes de que drones, aviones no tripulados de Estados Unidos, habrían estado cruzando a cielos mexicanos presuntamente para estar espiando o vigilar las operaciones de los cárteles sobre territorio mexicano. Este jueves, entonces, el gobierno de Estados Unidos designa oficialmente a los cárteles o algunos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Justamente este jueves, y esto es más de última hora, este es de esta tarde, se informa que las autoridades mexicanas arrestaron a un líder del cártel de Sinaloa, José Ángel Canovio, conocido como el Güerito, que según se informa, él era quien manejaba la seguridad de uno de los hijos del Chapo Guzmán. Y este arresto se dio justamente varias horas después de que Estados Unidos calificara a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Hay que decir que Canovio había sido ya acusado de crímenes en ausencia en Estados Unidos el año pasado. Bien, está con nosotros desde México Aldo Fassi. Aldo Fassi fue secretario de Seguridad muchos años en el estado de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey, la segunda ciudad más grande de México. Él es experto en seguridad. Aldo, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas tardes a todos. Oye, antes que nada, ¿te parece que sea casualidad? Y si no es casualidad, es importante que se haya dado este arresto justamente este día. Bueno, el arresto de una persona en específico sí es casualidad, que se dé el mismo día. El que arresten a una persona, llámese como se llame, relacionada, pues no es tanta casualidad, es parte de la reacción que cualquier gobierno tendría en un tema de este tamaño. ¿Qué significativo es el hecho de que Estados Unidos designe a los cárteles de la droga de México como organizaciones terroristas en la práctica? La práctica, qué bueno que lo dices así. En la práctica yo creo que es muy positivo. Porque amén de lo que podamos hablar de la mancha hacia el país, pues el país ya estaba manchado con la presencia de los cárteles. Todo el mundo lo sabía, y estos cárteles, lo hemos dialogado contigo en otras ocasiones, pues tienen presencia internacional.
Y este tema del fentanilo y las drogas sintéticas no tienen sentido económico. O sea, tiene que ser un volumen tan enorme para que se signifique como un negocio que no tiene sentido más que causar daño. Hablas, a ver, otra vez, el fentanilo dices, ¿puedes repetir lo que dijiste? Sí, mira, lo pongo en números más fáciles. Una dosis de fentanilo de 1 gramo cuesta $6 en Estados Unidos. Y una dosis de cocaína cuesta $80. Es mucha más lucrativa la cocaína. Mucha más. Ajá. Y entonces, ¿el fentanilo para qué lo están produciendo entonces? Pues para hacer daño. Porque nada más hace daño. Pero, vaya, los cárteles, o sea, lo están haciendo para ganar dinero. Ese es el asunto de los cárteles, ¿no? Sí, mira, 2 millones de dosis son $400,000 a la venta y 2 millones de dosis de cocaína son $80 millones a la venta. Ajá, pero Y entonces, esos $200,000 se tienen que repartir entre el vendedor de la calle, el distribuidor, quienes están en Estados Unidos colaborando con los cárteles mexicanos. Ojo con eso, eso es muy positivo. No es nada más al exterior esto. Cualquier claro. persona, esté donde esté, que colabore con un cártel en estos temas, es terrorista. Oye, fíjate que qué bueno que tocas ese tema porque se me ocurre hacerte una pregunta que no tenía pensado hacértela, pero que sin embargo corre en el aire desde hace mucho tiempo, sobre todo en México y los países que combaten la violencia como lo está pasando en México. Y siempre denuncian por qué México y otros países es donde siempre se están capturando a grandes líderes de la narcotráfico, etcétera, y en Estados Unidos no. Cosa que en la práctica tiene razón porque nunca se escucha que en Estados Unidos atrapan a grandes capos de la droga. La pregunta ¿es buena la pregunta? ¿Se sustenta la pregunta? ¿O acaso es diferente la situación y la dinámica en Estados Unidos? ¿O cuál es la respuesta? No, mira, lo que pasa es que como el consumidor es Estados Unidos, los distribuidores de droga son locales, aunque compren aún fuera del país. Entonces ellos les llaman pandillas, gangs. Tú estuviste allá, ¿le entiendes eso? Y dicen cárteles. Técnicamente un cártel es el que tiene una actividad transnacional. Eso es la parte técnica penal internacional, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy cómodo para Estados Unidos decir yo no tengo cárteles. Aunque los grupos de Estados Unidos exportan armas, exportan droga a Canadá, contratan ilegales, los transportan. ¿Me explico? O sea, es un tema muy interno, pero bueno, ahora que cualquiera... Pero es nada más como los designan, pero sí los meten a la cárcel o ni los designan ni los meten a la cárcel. Pues mira, no los designan y a la cárcel no hay grandes detenciones. Debo de señalar que Estados Unidos es el país con más personas en las cárceles del mundo. ¿Por drogas? No. Pensé. Más personas en la cárcel. Pensé que te estaba completando la frase. No por drogas. No, es el país, pero no sabemos cuántos están por drogas porque no se publica esa información. Ellos dicen que la gran mayoría de los que están en las cárceles son por drogas. Es lo que ellos dicen en Estados Unidos. Pero la pregunta es, tú como experto en seguridad, tú estás diciendo que Estados Unidos no hace lo suficiente dentro de su frontera para combatir el narcotráfico. No ha hecho, pero creo que esto, que debo decirlo, es una apreciación, pero suena más a una imposición como supremacía racial de Estados Unidos. Más de lo mismo. A una receta para combatir efectivamente las drogas. Sin embargo, esto que están haciendo y conociendo cómo trabajan las autoridades en Estados Unidos, hablo de las policías, pues van a haber muchos arrestos simple y sencillamente por colaborar con terroristas declarados.
¿A ti te parece entonces, pregunta, te parece entonces que esta designación de declarar terrorista a los grupos narcotraficantes mexicanos es precisamente para poder combatir mejor el narcotráfico dentro de Estados Unidos? No, me parece que fue un tema así racista, pero los efectos, me preguntaste, la primera pregunta es en la práctica. En En la la práctica, práctica sí. va a ser muy positivo, ¿Pero por qué entonces? ¿Por qué va a ser positivo? porque van a tener que arrestar a sus connacionales que colaboran. Bueno, por eso te pregunto, entonces me estás contestando que sí después de que me dijiste que no, en el sentido de que lo están haciendo para poder combatir mejor el narcotráfico dentro del país, de No, lo Estados están Unidos. haciendo por racistas y el efecto del racismo va a tener como consecuencia muchas detenciones. Ya, ok. Ok. Y al final de 4 años de la presidencia de Donald Trump, ¿crees que va a haber un gran avance sobre el narcotráfico o qué resultado No, final? no, no, porque el consumo es tan enorme que no lo van a poder detener. Lo que sí van a poder controlar son los ingresos de drogas súper dañinas como el fentanilo, el cristal y esas cosas. Y eso nos conviene a todo el planeta. Ujú. Mira, déjame decirte la estrategia de los cárteles. ¿Para qué quieren fentanilo? Bueno, adherido a otra droga tiene lógica porque te causa una adicción, una necesidad de tu cuerpo hacia la droga. Entonces tienes que comprar más. Pero si el fentanilo lo usas con otra. Pero si el fentanilo es directo, pues no tiene ningún efecto más que hacerte daño. Ok, pero el punto es que todo el rollo que está pasando en este momento es por fentanilo. Entonces, Pero fentanilo, sí estoy de acuerdo, se maquila en México, pero sus precursores no se hacen en México, vienen de China. vienen de China. Entonces, y como con China siempre tienen problemas, y son dos grandes potencias que pintan la rayita y agarran a los más débiles, a toda América Latina. Claro. Esto va a repercutir en toda América Latina. Déjame te hago una pregunta que me parece que es bastante obvia, pero hay que hacerla. Tú como experto en seguridad, ¿te parece que es estrategia adecuada estar designando a estos grupos como grupos terroristas, estar exigiéndole a México que haga más para combatir el fentanilo, estarle exigiendo a China, etcétera, sin reducir o resolver la cantidad de adictos dentro de Estados Unidos? No, eso no tiene lógica, porque no vas a terminar con el problema. Ojo, hay dos tipos de adicciones, la psicológica y la física. Entonces, pero la mayor parte de los consumidores no son adictos, son consumidores por pasarla bien, Recreativos recreativos. o sociales. Y esos tienen dinero para comprar las drogas. Los que ya se hacen adictos son los que tienen que ir a robar, ya no tienen trabajo, y son los que consumen esto más barato y son los que se mueren. Los junkies que le llaman allá, ¿no? Los junkies. Ahora Sí. déjame decirte las repercusiones. Todo aquel que colabore con los cárteles mexicanos, esté en el país en el que esté, va a ser considerado un objetivo como terrorista. Si está en Costa Rica, si está en Argentina, en donde sea. Ahora, ¿qué significa eso? Le dan un tratamiento legal distinto al terrorista. No tiene los derechos que tiene cualquier otro ciudadano, que tiene un ciudadano para defenderse. Entonces los van a privar de sus derechos y bueno, el asunto, pues yo ya no me puedo meter en los términos legales de otros países, pero creo que al final, más allá de los temas de que puedas decir, oye, es que los carteles mexicanos o los carteles de donde sea, son considerados o no terroristas, no se está declarando al pueblo de México ni al gobierno de México coadyuvando terroristas. Entonces ya en lo individual, sea quien sea, en el lugar que sea, que colabore con ellos, es considerado terrorista.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya reaccionó, dio declaraciones en el sentido de que jamás iba a permitir o jamás permitirá intervención de Estados Unidos sobre suelo soberano mexicano y demás declaraciones que se esperarían con Ujú. respecto a esto por parte del presidente de México, ¿no? Pero déjame te hago otra pregunta práctica, porque pues, estamos en las preguntas prácticas, ¿no? Tú como experto que estuviste combatiendo al narcotráfico en México durante tantos años, déjame te pregunto, en el hipotético caso, vamos a hipotético caso de que México acepta ayuda militar física de Estados Unidos para combatir al narcotráfico en México. Ujú. Vamos a suponer que colaboran para combatirlo en México de la misma manera que México lo está haciendo solo hoy en día dentro del país. Ujú. ¿Crees que pudiera avanzarse en algo, pudiera resolver algún problema? Bueno, lo vamos a hablar en la práctica. Desde hace Exacto. muchos años, México y todos los países de Latinoamérica colaboran con las autoridades de Estados Unidos en el campo, haciendo investigaciones. O sea, la DEA, el FBI, la ATF y muchas agencias, yo siempre les digo las letritas, Las este, letritas. Tienen agentes en México. en México y en Costa Rica y en Y Argentina y en todas partes. en el caso de México, en teoría, no armados. No, sí están armados. Entonces hay agentes de Estados No, Unidos en México. lo que no se vale es que trabajen por su cuenta. También hay agentes mexicanos trabajando en Estados Unidos. Entonces, pero tú me quieres decir que cuando hay así un operativo para ir a destruir un laboratorio y ir a agarrar al Chapo Guzmán, etcétera, ¿hay agentes estadounidenses ahí también? Físicamente, pocas veces, pero lo ha habido. Aquí en Monterrey lo ha habido. Y es legal, eso se hace. Sea colaboración es legal. Nunca Lo, se habla de eso. lo que no se vale es de que vengan y se metan por su cuenta. Claro, No se claro, vale que ninguna autoridad se meta a otro país por su cuenta. por su cuenta, sí. Pero Pero en colaboración con... sí se puede. Lo que no pueden hacer detenciones, porque entonces echas a perder todo lo legal. Entonces, mayor colaboración ya no se puede. Es decir, México está haciendo todo lo posible. Sí, estoy de acuerdo. Y tiene muchos años haciéndolo. Y el tema de los drones, pues también tienen muchos años volando. A ver, para empezar, hay satélites que nos ven todos los días. Eso sí. Entonces, el tema de que pasó un dron, mira, eso de los drones, nosotros estamos acá en Nuevo León pegados a la frontera. Nosotros en su momento pedimos que los drones norteamericanos nos ayudaran en la frontera, porque si tú subes un dron, ahí sí tienes problemas. Entonces, por ejemplo, los drones nuestros, estatales, no federales, podíamos volar hasta ciertos kilómetros antes de la frontera. Antes de llegar a la frontera con Estados Unidos. Sí, porque estando en el aire, pues tienes visión, Sí, sí, sí. ¿verdad? Hacia el otro lado. Entonces, pues nos poníamos de acuerdo y nos ayudábamos mutuamente. O sea, yo no le veo problema a trabajar de la mano. Lo que está mal es que vengan y se metan, que eso es lo que están tratando de decir Y, o presumir, que se pueden meter, no se van a... esa es la vacunada de Donald Trump, pero es lo que te iba a preguntar. ¿Tú crees que en la práctica aumenta el riesgo o que realmente Donald Trump esté pensando en eso? No, te doy un dato público, lo pueden corroborar. México mandó 10,000 agentes a su frontera. Sí. La semana, este mes. Sí. Hay 10,000 nuevos, más los que ya teníamos. Pero déjalo en 10,000. ¿Cuántos mandó a Estados Unidos? 1,600. Entonces no les interesa. En total tienen 4,000 cuidando su frontera. Y nosotros 10,000 nuevos, más los que ya estaban, porque le tienes que agregar las fuerzas estatales. No sé cómo se llaman en Costa Rica. Pues, Sí, sí, de los estatales, las locales, pues. y las fuerzas locales, que son muchísimas. Entonces, el asunto, ya vamos a ver lo positivo, claro, y lo negativo. Lo negativo, oye, entonces ahora México tiene que ser la policía de la frontera de Estados Unidos. Pues sí, pero en automático también vamos a hacer nuestro trabajo de lo que entra de allá para acá.
porque de allá para acá son las armas y el dinero. Y el dinero, claro, sí. Entonces, creo que todo esto es positivo, amén de los discursos. Segundo, no podemos pedirle en este momento a Trump un viraje de su discurso, porque si de por sí ya decimos está loco, pues vamos a confirmarlo, ¿no? Y tampoco lo puedes pedir a la doctora Sheinbaum ni a ningún presidente del mundo que no defiende su territorio y la soberanía. Claro, por supuesto. Esto es lógico que tiene que pasar. Ya en la práctica, después de los manotazos públicos, pues vienen los acuerdos privados donde hay colaboración. Y entonces, ¿qué es lo positivo? Porque tenemos que, digo, negativo hay muchas cosas. Por ejemplo, es la primera vez que se confirma que la economía está en riesgo por el tema de la inseguridad. Estamos hablando de macroeconomía, ya no solamente que unos comerciantes estén afectados. ¿A qué te refieres con eso? ¿Por qué lo estás diciendo? Porque las amenazas de Trump son de aranceles, Mm, son de bloqueos, y eso sí afecta a la economía global. mm, Entonces, y fíjate, no es que esté contento, pero pues yo lo escribí en mi libro que te comenté hace tiempo aquí en tu programa, cómo está ligada la economía y la seguridad, y ahora ya lo estamos viendo. Entonces, hoy está en riesgo tanto, pero no solamente en México y Estados Unidos, en muchas partes del mundo, por estas decisiones racistas, de imponerse como raza, se ponen en riesgo la seguridad. ¿Por qué? ¿Por qué la seguridad? Bueno, a ver, ¿quiénes son, llamémosle en términos coloquiales, los rijosos, los pleitistas hoy en México? Pues los Chapos y el Mayo, entre otros, pero ellos son los principales que dieron un boom en la violencia últimamente, ¿no? en Sinaloa. En Sinaloa y en todos lados donde esté el cártel de Sinaloa. Ujú. A ver, no es gratuito lo que empezó hace ya meses en Ecuador, o lo que está pasando en Costa Rica, que lo explicamos acá, ¿no? Sí. No es gratuito, tienen que ver estos grupos. Pero mi pregunta es, ¿dónde están los líderes detenidos en Estados Unidos? El Chapo y el Mayo, los ¿Sí? dos ¿Y de dónde vienen las armas? de Dicho por Estados el Unidos. embajador de Estados Unidos, Ujú. de allá. ¿Y los drones, buenos y malos? De allá. ¿Y las minas? De allá. Y la plata para financiar todo, De allá. de allá. Entonces, tampoco te puedo decir que es muy cómodo para el gobierno de Estados Unidos, están en un problemón, porque el consumo ya es de tal grado. A ver, si en un año se murieron 110,000 personas por consumir droga, de los cuales 90,000 fueron por el fentanilo, en un solo año. Oye, con todo lo terrible que ha sido la guerra contra el narcotráfico en México, 100,000 muertos en un año nunca los hemos tenido. Nos tardamos 4 o 5 años para juntarlos. Claro, ¿Me explico? claro. Crítica, hay 25,000 muertos por bala. Sí, 25,000 en 120 millones de habitantes. Y allá se mueren 100,000 en un año Y de droga, de sobredosis. de sobredosis de drogas baratas. Ujú. La droga, mira, en el tema farmacéutico, que esto es un tema, vaya, no es, bueno, sí, el fentanilo es un medicamento. De salud pública, supongo. Ándale, eso De es lo que, salud pública. de salud pública. Pues mientras más barato, más dañino. Sí, claro, el crack, me acuerdo del crack y todo eso, que era mucho más Aquí, barato que la que, cocaína. que son sintéticas. Ujú. Cristal ahora, y ahora mezclado con fentanilo. Entonces yo te podría entender, aunque no esté de acuerdo, por supuesto que nunca estaré de acuerdo, que digan, vamos a ponerle un poquito de fentanilo a cocaína para que todo el mundo compre cocaína y se haga un hipernegocio, que por sí ya es gigante, ¿no? Pero no, te vendo directo esa pastillita, directo, se llama fentanilo, y provoca solamente muertes.
Entonces, ahí es la razón. Y bueno, el otro tema son los indocumentados, el tráfico, Sí, que también debo de decirlo, si no tuvieran trabajo allá, pues ya se hubieran regresado, ¿no? sí, claro, obviamente. Sí, sí, sí. No, Contrata. ocupados están. ¿Quién los contrata? Los empresarios y los comerciantes norteamericanos. Entonces ahora ellos que colaboren al contratar, pues van a colaborar con un grupo delictivo que es designado como terrorista. Así es. Aldo, ¿tu libro y dónde lo puede conseguir la gente? Pues mira, está en internet, es gratuito la versión digital. Yo debo decirte que yo siempre pensé que todo el mundo quería leer digital y resulta que no, que a la gente le gusta el olor al papel. Ajá. Y entonces, pues vamos a tener que hacer otra edición porque ya se agotó, bendito Dios, muy Y, rápido. y digital, ¿dónde lo puede conseguir la gente? ¿Y cómo se llama el libro? Mi nombre, aldofasi.com. aldofasi.com. Uh-huh. Bueno, pues Aldo Fassi, quien fuera secretario de Seguridad del Estado de Nuevo León, de la ciudad de Monterrey, la segunda más importante de México durante muchísimos años. Aldo, te agradezco muchísimo siempre tu buena voluntad de hablar con nosotros. Y créanme, con el tiempo esto va a favorecer a Costa Rica. Bueno, y lo vamos a estar viendo, lo vamos a estar Y, consultando digo, contigo. primero viene una crisis, en todas partes, porque va a haber violencia y luego se van a amainar las cosas. Ah, bueno, ok. Lo seguimos hablando de eso, Aldo. Te lo agradezco mucho. Al contrario, la orden. Gracias. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Le agradezco muchísimo al señor Dado que nos haya regalado su segmento, que ni se lo pedimos, señor Dado, pero se lo agradezco mucho, le pido disculpas. Próximo jueves aquí lo tenemos. Eso es todo lo que tenemos por esta ocasión. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.